El Consejo de Guerra del Dominio Galáctico se reunió en su imponente ciudadela, una estructura de obsidiana y energía pulsante que flotaba sobre el mundo conquistado de Besa Prime. La cámara, un extenso anfiteatro de flujos de datos parpadeantes y estandartes de guerra desgarrados de civilizaciones caídas, estaba llena de los señores de la guerra más temidos del universo conocido. Cada uno había tallado su leyenda en la sangre de 1000 especies. Sin embargo, en ese momento, estaban perplejos en una plataforma elevada en el centro. Atado con brillantes esposas de estasis, estaba sentado un humano. Era un hombre de estatura media, de hombros anchos y vestido con lo que quedaba de su andrajoso uniforme militar a pesar de sus ataduras. Se reclinaba como si estuviera sentado en un antro, exudando un aire de diversión que inquietaba incluso a los señores de la guerra más curtidos en la batalla. El tirano supremo Zarin, una imponente bestia de ascendencia reptiliana, entrecerró sus ojos dorados mientras estudiaba al prisionero. Esto es lo que detuvo nuestro asedio al alma. Sistema, un solo mamífero bípedo orgánico. Su voz profunda y chirriante como metal contra metal resonaba por la cámara. Logan O'Neill, el seal de la marina capturado, arqueó una ceja y soltó un silbido lento e indiferente. ¡Guau! Y yo que pensaba que los señores de la guerra intergalácticos serían más, no sé, intimidantes. Parecen de bajo presupuesto. Dibujos animados del sábado por la mañana. Hubo un largo silencio aturdidor. Un señor de la guerra con un exoesqueleto cristalino. Prearsio volvió sus ojos multifacéticos hacia Zarin. Se está burlando de nosotros. Uno de los señores de la guerra menores. Un ser hecho completamente de humo negro cambiante. Gruñó. Quizás no comprende la gravedad de su situación. Logan sonrió con suficiencia, inclinando ligeramente la cabeza. Oh, lo entiendo. Extraterrestres grandes y aterradores. Un montón de armas. Consejo Gobernante de la Galaxia. Se supone que debería estar temblando, rogando por mi vida. Lo que pasa es que he pasado por cosas peores. Se rompió el cuello. ¿Alguna vez ha estado en Chiles? Un viernes por la noche, cuando termina la hora feliz, esa es una verdadera zona de guerra. Zarin estrelló su puño con garras contra el brazo de su trono. El impacto provocó un temblor en la cámara. Basta ya de esta insolencia. Humano, te arrodillarás ante el dominio. Logan suspiró, cambiando ligeramente su peso. Sí, eso va a ser un no de mi parte, jefe. La sala estalló en murmullos. Ninguna especie se había atrevido jamás a burlarse del gobernante supremo del dominio en su cara. Los señores de la guerra habían aplastado civilizaciones enteras por ofensas menores, pero él dejó a un humano solitario, intrépido y totalmente indiferente. Los científicos formaron una colección de seres alargados de múltiples extremidades que susurraban entre sí, accediendo a sus vastas bases de datos de especies conocidas. Uno de ellos, una criatura alta y esbelta, una criatura de piel translúcida, habló con vacilación. Esta especie, humanos, poseen una alta tasa de adaptabilidad. Son difíciles de categorizar. Señor de la guerra ves, un ser con mejoras cibernéticas dentadas y reputación de sádico. La eficiencia se burló entonces. Permíteme romperlo. Ninguna criatura se ha resistido a mi mente. Scary, un apéndice mecánico extendido hacia el templo de Logan. Crepitando con energía violeta, el dispositivo zumbó al adherirse a su piel. Los ojos de Bess brillaron al activar el protocolo de invasión neuronal, preparado para destrozar la psique de Logan y extraer cada gramo de conocimiento estratégico que poseía. Por un breve instante, la cámara quedó en silencio. Entonces, los ojos brillantes de Bess se atenuaron. Sus extremidades cibernéticas se contrajeron violentamente. Antes de colapsar hacia atrás, su cuerpo convulsionaba. Los señores de la guerra observaron con horror cómo la mente de Bess explotaba en una lluvia de chispas. El otrora dominante señor de la guerra yacía en un montón tembloroso. Logan dejó escapar un suspiro lento. ¡Guau! Que le hizo cosquillas al científico. Retrocedió. ¡Imposible! Uno de los señores de la guerra, una criatura hinchada parecida a un anfibio, se coqueteó nerviosamente. ¿Qué? Vist. Vas, el señor de la guerra cibernético. Se estremeció en el suelo, con los ojos abiertos y recuerdos desenfocados. Horrores más allá de la razón. Un lugar llamado campo de entrenamiento. Una criatura conocida como sargento instructor. Y había una ración de comida. Un paquete de comida tan vil, tan maldito que mi propia alma se apoderó violentamente de la estática. Saliendo de sus implantes, la cámara se sumió en el caos.
Lo solo sonrió. Oh, pobre bastardo, eso solo eran raciones de comida preparada. Deberías ver lo que pasa cuando freímos. Oreos. Los señores de la guerra, una vez serenos e indomables, ahora miraban a su cautivo. Con una extraña y nueva emoción, incertidumbre, miedo. Tharin se puso de pie, recuperando la compostura. Esto es mera resistencia. El dominio no puede ser desafiado por un solo ser insignificante. Se giró hacia sus guardias. Un contingente de corpulentos agentes blindados lo llevaron a las cámaras de interrogatorio. Le rompieron el cuerpo, si no la mente. Mientras los guardias avanzaban, Logan negó con la cabeza. De acuerdo, hablemos de una cosa. Chicos heterosexuales. Flexionó el dedo. Rodando los hombros. Estaba. Voy a esperar hasta que me des una razón, pero lo estás haciendo demasiado fácil. Los guardias se lanzaron. Logan se movió. Lo que siguió no fue una batalla, fue una lección. El primer guardia fácilmente triplicó el tamaño de Logan mediante un puño trueno. Logan Sid dio un paso, agarró la muñeca del alienígena y usó el impulso para pivotar y estrellar la cara del bruto directamente contra el suelo con un crujido espantoso. El segundo guardia, empuñando una lanza de energía, se lanzó hacia adelante. Logan atrapó la flecha en el aire, se retorció y la partió por la mitad, enviando el extremo dentado a la rodilla del guardia. El alienígena se desplomó aullando. Los guardias restantes dudaron. Logan hizo crujir los nudillos. Vamos, no te rindas ahora, solo estoy calentando. Un señor de la guerra, observando la carnicería, se giró hacia los científicos. ¿Por qué no está muerto? El científico de piel translúcida tartamudeó. Recorriendo datos frenéticamente. Los humanos no son la especie más fuerte ni la más rápida del universo, pero son implacables e improvisan. Otro científico susurró con horror. Son adaptables. Logan ahora sostenía un rifle de plasma alienígena sin molestarse en averiguar cómo funcionaba. En su lugar, optó por usarlo como un arma contundente. Noqueó al último guardia restante. La cámara, que una vez estuvo llena de la arrogancia segura de sí misma de los conquistadores, ahora era inquietantemente. En silencio, se giró hacia el señor de la guerra reunido, sacudiéndose las manos. ¿Seguimos jugando a este juego o están listos para hablar como seres civilizados? Tharin gruñó, clavando sus garras en su trono. Solo son un humano, no pueden enfrentarse a un imperio. Logan se encogió de hombros. Puede que sea cierto. Luego sonrió, pero les garantizo que puedo hacerlo muy inconveniente para ustedes. Los señores de la guerra intercambiaron miradas inquietas en lo profundo del núcleo del dominio galáctico. Un cambio ocurrió, el comienzo de algo inesperado, algo peligroso. Y por primera vez en la historia registrada, los señores de la guerra del dominio temieron. El aire dentro de la cámara del Consejo de Guerra estaba cargado de incredulidad, del tipo que hacía que incluso el comandante más curtido en la batalla dudara de la realidad. Un solo humano acababa de humillar a los señores de la guerra más poderosos del universo conocido y, peor aún, seguía de pie. Una sonrisa segura de sí misma tiraba de sus labios. Mientras se ajustaba su maltrecho uniforme, los guardias, los que habían intentado sujetarlo, estaban ahora inconscientes o gimiendo en el suelo de obsidiana pulida. Logan O'Neill estiró los hombros, giró el cuello con un chasquido satisfactorio y se inclinó con indiferencia para recoger uno de los rifles de plasma alienígenas. Lo estudió, dándole vueltas en las manos antes de suspirar. ¿Han oído hablar alguna vez de Simplicity? Esta cosa tiene más botones que la cabina de un F-22. Giró los hombros, respirando con calma a pesar del esfuerzo. Miró al alienígena más cercano, un señor de la guerra con piel translúcida y luminosa, y señaló con el pulgar los restos de Tharin, que yacía gimiendo bajo los escombros. ¿Cuál es la política de devolución de los tiranos supremos? Creo que este es defectuoso. Los señores de la guerra no se rieron, probablemente porque ninguno de ellos había oído hablar de ninguna broma que se hiciera en esta habitación antes. Los científicos murmuraron entre ellos. Sus largos y delicados dedos se deslizaron por flujos de datos llenos de runas y símbolos brillantes. Uno de ellos, una figura demacrada envuelta en túnicas metálicas, habló. Debemos considerar la erradicación inmediata de la especie humana. Si uno de ellos puede hacer esto, entonces, ¿qué hará todo un ejército? Otro señor de la guerra, una bestia pesada con colmillos dentados y placas cibernéticas, gruñó. Sí, deberíamos destruir su mundo natal. Antes de que esto empeore. La postura relajada de Logan. SFF,
Estaban asustados, eso era claro, pero la gente asustada hacía cosas desesperadas. Necesitaba cambiar el guión antes de que llegaran a la peor conclusión posible. Se limpió el polvo de la manga y exhaló lentamente antes de hablar. Su voz era casual, pero con un matiz más agudo. Sí, ¿ven eso? Eso. Justo ahí. Ese es el tipo de pensamiento que los matará a todos. La sala se erizó. Uno de los señores de la guerra, un ser hecho de obsidiana viviente, entrecerró sus ojos brillantes. ¿Te atreves a amenazarnos? Logan resopló. Amigo, no amenazo, advierto y... diciéndote que exterminar la Tierra es la peor decisión que podrías tomar, no porque seamos más fuertes que tú, seamos realistas, acabo de patearles el trasero a tus mejores con mis propias manos, sino porque somos humanos. Empezó a caminar de un lado a otro, manteniendo la voz firme, dejando que sus palabras calaran hondo. Acabarás con la Tierra, no solo matas a algunas personas, creas un mito, conviertes a la humanidad en una leyenda, y las leyendas no mueren, te persiguen, inspiran a la próxima ola de luchadores. Y créeme, no nos extinguimos. Silenciosamente, el señor de la guerra cristalino chasqueó las mandíbulas. Eres una única anomalía, un valor estadístico atípico. Logan levantó una ceja. ¿Crees que sí? Sonrió con suficiencia, sacudiendo la cabeza. Chicos, de verdad no lo entienden. No soy especial en casa. Soy uno más en una larga lista de lunáticos que saltan de aviones en perfecto estado por diversión, que comen comida tan tóxica que debería clasificarse como guerra química, que sobreviven infancias enteras esquivando juegos oxidados y bebiendo de Mangueras Guard. Y esos son solo civiles, señaló con un dedo a la habitación en voz baja, e incluso si te metes con la Tierra y no. Solo me atrapas, no se atrapas a todos. Los señores de la guerra se movieron con inquietud intercambiando miradas. No estaban acostumbrados a esto, su poder siempre había sido un incuestionable control absoluto, pero ahora había dudas. Uno de los guardias, aún consciente, levantó su rifle, avanzando lentamente. Logan captó el movimiento con su visión periférica, pero no reaccionó. Aún no. El científico se acurrucó murmurando con urgencia en su dialecto arcano. Uno de ellos dudó y luego dio un paso adelante, dirigiéndose a los señores de la guerra. No deberíamos ser apresurados. El humano habla con el peso de la experiencia. Su comportamiento es errático. Sí, pero no sin estrategia. Otro científico, pequeño y más nervioso, sonó. Hay demasiadas incógnitas. Nunca nos hemos encontrado con una especie con un perfil psicológico tan volátil. El señor de la guerra con el blindaje cibernético se burló. Así que no hacemos nada. Permitimos que un hombre desafíe nuestro dominio. Logan se encogió de hombros. No tienen un dominio. Si comienzan una guerra, no pueden ganar. El señor de la guerra se burló. Se sobreestiman. Logan dejó de caminar y se giró por completo. Nos subestiman. Ese es el verdadero problema aquí. No es. Cruzó los brazos. Ustedes van por ahí conquistando planetas, dominando su tecnología sobre gente que no puede defenderse, y lo han hecho tantas veces que empezaron a creerse invencibles. Pero ¿saben qué es lo gracioso? El silencio que siguió fue denso y expectante. Logan sonrió, no con una sonrisa arrogante y segura, sino con algo más agudo, algo peligroso. Así es exactamente como ha caído todo imperio de la historia. Durante un largo instante, nadie se movió. Las palabras flotaron en la cámara, crepitando como una mecha de combustión lenta. Entonces, el panel de control central de la cámara cobró vida. Un agudo tono de advertencia resonó por el vasto salón y corrientes de datos brillantes se derramaron por el aire. Los señores de la guerra volvieron a prestar atención a la señal. Algo andaba mal. Las mandíbulas cristalinas de los señores de la guerra se crisparon en alarma. Las naves entrantes detectaron. Los científicos lanzaron un SC que se apresuró a interpretar los datos. Uno de ellos, con los ojos muy abiertos y vidriosos, se giró bruscamente. Se sentó. Era humano. La cámara explotó. En el caos, los señores de la guerra gritaron uno sobre el otro, ladrando órdenes exigiendo información. Las enormes pantallas parpadearon, revelando imágenes granuladas de naves acercándose. Primitivas comparadas con las flotas de guerra del dominio, pero inequívocamente dirigiéndose a una. La transmisión crepitó a través del sistema C de la sala. Este es el capitán Valdez de la Fuerza Espacial de los Estados Unidos. Hemos recibido la baliza de socorro procedente de este sector. Si ha dañado a uno de los nuestros,
Considere esta su única advertencia. Retírese o enfrente las consecuencias. Los señores de la guerra estaban demasiado aturdidos para reaccionar. Logan, sin embargo, sonrió. Tan amplia que casi dolió. «Oh, demonios, sí», murmuró en voz baja. El señor de la guerra cibernético se volvió hacia él. Su voz se llenó de furia. «¿Planeas esto?» Logan levantó los manos inocentemente. Yo, pero debería haberlo pensado 2 veces antes de agarrar a un tipo. ¿Quién sabe cómo puentear la tecnología alienígena? Los señores de la guerra volvieron a las pantallas. Las naves humanas no eran muy voluminosas para los estándares galácticos. Utilitarios armados con armamento de proyectiles obsoleto, pero eran rápidos y venían. Zarin seguía atrapado bajo los escombros. Dejó escapar un gruñido de dolor. «Te has condenado». Humano. Logan se agachó junto a él, inclinando la cabeza. «No veo. Ustedes empezaron esto, pero... somos nosotros los que terminamos las cosas». Zarin lo fulminó con la mirada, pero las facciones de su expresión delataban algo que Logan había estado esperando ver. Duda. El comunicador volvió a crujir. «Advertencia final, liberen a nuestro operativo o prepárense para el combate». Logan se estiró, crujiendo la espalda. «Bueno, parece que su ventana para hablar está a punto de cerrarse». Señaló las pantallas. «¿Qué va a ser, muchachos? Ríndanse o hacemos historia por las malas». Los señores de la guerra dudaron por primera vez. El dominio estaba en una encrucijada y, por primera vez, se dieron cuenta de que no tenían buenas opciones. En ese momento, un fino hilo de tensión se tensaba más con cada segundo. Los señores de la guerra, una vez tan seguros de su... El poder ahora permanecía congelado, mirando fijamente la imagen granulada y parpadeante de la flota humana entrante. El dominio había aplastado 1000 civilizaciones, reducido a polvo imperios. La historia reescrita a su propia imagen, y sin embargo, la visión de esas naves primitivas y robustas avanzando hacia su fortaleza envió una onda tácita de miedo a través de ellos. Logan los observó atentamente, leyendo los cambios en sus expresiones. Casi podía oír los engranajes girando en sus cabezas. El frío cálculo de la guerra se desenredaba en tiempo real. Lo había visto antes de la guerra en los campos de batalla, en las negociaciones de rehenes, en los ojos de hombres que de repente se dieron cuenta de que no eran tan intocables como pensaban. El dominio había vivido con la certeza de que eran los depredadores supremos de la galaxia. Lo giró, apuntando experimentalmente y accidentalmente disparó un rayo de energía azul chisporroteante directamente al techo. Un enorme trozo de escombro se estrelló, fallando por poco a uno de los señores de la guerra más cobardes que gritaban. Se apartó del camino. Logan sacudió el rifle con decepción. «Sí, mira esto. Es por eso que la humanidad se aferra a lo viejo y bueno. Apunta, dispara, sin conjeturas». Con eso, invirtió su agarre y blandió el arma como un garrote, noqueando a otro desafortunado guardia que había tardado demasiado en arrastrarse. Zarin, aún sentado en su trono, exhaló lentamente. Sus rasgos reptilianos delataban la más mínima preocupación. Así no era como se suponía que eran las cosas. Hace milenios, el dominio galáctico había pasado una resistencia aplastante sometiendo a las especies inferiores a su voluntad. Y, sin embargo, esta criatura solitaria había desafiado sus expectativas a cada paso. Sus guerreros, genéticamente mejorados y cibernéticamente aumentados, han sido entrenados para contrarrestar todas las formas conocidas de combate físico. Y aún así, los humanos permanecieron de pie. Las puertas de la cámara se abrieron de golpe y una nueva oleada de guardias irrumpió. Con armadura más pesada, sus armas de energía zumbaban siniestramente. Rodearon a Logan en un semicírculo, apuntándolo con sus armas. «Bien, ahora sí que estamos hablando». Logan murmuró. Cambió su postura. Sus agudos ojos escanearon su formación. Demasiado rígida, demasiado predecible, sin adaptabilidad. Una orden. Resonó por la recámara en una gutural lengua alienígena y los guardias abrieron fuego. Logan se movió. No intentó esquivar los proyectiles del todo. En cambio, corrió hacia adelante, inclinando su cuerpo lo justo para que los disparos apenas lo rozaran. Su energía se disipó contra la tela resistente al calor de su uniforme. En cuanto llegó al primer guardia, agarró el cañón del rifle del alienígena y lo giró, arrancándolo y aprovechando el impulso para golpear con la culata del arma la cara del alienígena. El guardia se desplomó, girando. Logan giró hacia abajo, golpeando con el codo el abdomen de otro soldado.
Sintió el satisfactorio impacto al quedarse sin aliento. Otro guerrero se abalanzó sobre él con una espada electrificada, pero Logan Sid dio un paso adelante, atrapó el brazo del alienígena y redirigió su propio impulso, haciendo que el soldado se desplomara contra el pilar más cercano. Una lluvia de proyectiles de plasma pasó a su lado, obligándolo a morir para cubrirse tras uno de ellos. De los enormes tronos, se tomó un segundo para evaluar a los alienígenas. Lucharon como si esperaran que sus oponentes se quedaran quietos y aceptaran su destino. Ese fue su error. Logan ya se estaba moviendo de nuevo antes de que pudieran ajustarse. Tomó una de las armas de los guardias caídos, apuntando no a los soldados, sino a un panel de control incrustado en la pared de la cámara. Un disparo preciso envió una lluvia de chispas que brotaron de la consola, lo que provocó un bloqueo de emergencia. Las enormes puertas blindadas de la cámara se cerraron de golpe, sellándolos a todos dentro por primera vez. Logan vio un pánico genuino en los rostros de los señores de la guerra. Tharin se levantó de su trono. Sus ojos brillaban. «Basta, no eres nada. Un simple primitivo y, sin embargo, tú». Fue interrumpido cuando Logan lanzó una granada desactivada. A sus pies, el señor de la guerra, junto con todos los demás alienígenas en la habitación, retrocedió violentamente. No pasó nada. Logan sonrió. «Ah, cierto, olvidé encender eso». Tomó la granada, presionó el interruptor de activación y luego la rodó casualmente entre las manos de los señores de la guerra observaban con una mezcla de horror e incredulidad. Tharin Cled, sus puños apenas controlaban su ira. «¿Te crees listo?» Logan se apoyó contra uno de los tronos. «No creo saberlo». Con un movimiento brusco, arrojó la granada, ahora activa, a los brazos de uno de los guardias más cercanos. El alienígena buscó a tientas, intentando desesperadamente tirarla, pero la vacilación del momento fue todo lo que Logan necesitó. Se abalanzó, agarró el rifle de otro guardia y lo usó para impulsarse hacia arriba y sobre el grupo en pánico. La granada detonó. La fuerza de la explosión envió ondas de choque a través de la cámara, lanzando cuerpos y escombros en todas direcciones. Logan cayó al suelo rodando de inmediato, agarrando otra arma desechada mientras los guardias supervivientes se apresuraban a reagruparse. La sala del trono ahora era un campo de batalla. El humo se enroscaba en densos zarcillos en el aire y las pantallas de energía parpadeantes a lo largo de las paredes chisporroteaban. Logan se tomó un momento para se limpió una mancha de hollín de la mejilla. La paciencia de Tharin finalmente se agotó. Extendió un brazo e invocó un enorme martillo de guerra de un compartimento en su trono. El arma, inscrita con antiguas runas del dominio, crepitó con un siniestro brillo violeta. «Ha sido una molestia». Tharin, humano, gruñó dando un paso adelante. Su imponente figura proyectó una larga sombra sobre la cámara. «Pero ahora termino con esto». Logan hizo crujir los nudillos. «Finalmente, me preguntaba cuándo uno de ustedes, lagartos, iba a tomar esto como algo personal». Zeren Cargo. Blandió el martillo de guerra con suficiente fuerza para dividir el pasillo de una nave espacial, pero Logan se agachó bajo el primer golpe. El viento del impacto envió una ola de polvo al aire. Esquivó el siguiente, rodando justo cuando el martillo aplastaba el suelo donde había estado parado una fracción de segundo antes de que el señor de la guerra gruñera con frustración, ajustando su agarre. Era rápido, más rápido de lo que Logan esperaba para algo de su tamaño, pero la velocidad no lo era todo. Logan se desmayó. Incitando a Tharin a hacer un movimiento amplio, luego giró bruscamente y golpeó con el puño directamente en el costado del señor de la guerra. Golpeando un trozo de acero, pero la reacción fue lo que importaba. Tharin gruñó, momentáneamente desequilibrado, aprovechando la oportunidad. Logan agarró el cuchillo de un soldado caído, una tosca arma alienígena dentada, y cortó el costado expuesto del señor de la guerra. La hoja apenas atravesó la gruesa piel, pero el dolor fue suficiente para tambalearlo. Tharin bramó furioso, blandiendo el martillo de guerra con ambas manos. Logan tuvo una fracción de segundo para reaccionar. Se agachó, deslizándose bajo el arco del balanceo, luego se levantó de un salto y clavó la culata de su rifle robado en la mandíbula del señor de la guerra. El impacto fue suficiente para hacer tropezar a Tharin. Logan exhaló, apretando los puños. «Sabes, para ser un tirano supremo, seguro que recibes muchos golpes». Tharin gruñó, limpiándose un hilillo de sangre oscura y viscosa de la boca. «Esto no ha terminado». Logan sonrió con suficiencia. «No, pero está a punto de terminar». Con un movimiento repentino, agarró uno de los rifles de plasma que aún funcionaban y apuntando directamente al techo,
Disparó en rápida sucesión los proyectiles, impactando los enormes conductos de energía que recorrían los niveles superiores de la cámara. La estructura crujió, y con un crujido ensordecedor, una enorme sección del techo se derrumbó. Zarin apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que una losa de metal reforzado se derrumbara, aplastándolo bajo su peso. Logan exhaló, retrocediendo mientras el polvo se asentaba. Los señores de la guerra supervivientes observaban en un silencio atónito. Se giró para encararlos, colgando el rifle robado al hombro. ¿Quién quiere explicarme cómo salir de esta roca por primera vez en la historia registrada del dominio? Nadie tenía una respuesta. El silencio en la cámara de guerra se prolongó lo suficiente como para que Logan considerara contar otra broma, pero se contuvo. Había algo diferente ahora, algo cambiante en la forma en que los señores de la guerra lo miraban. Ya no era solo conmoción, no era solo miedo, era cálculo. Señores de la guerra, un insectoide espinoso con cara de mantis rapaz parloteó nerviosamente. Está desestabilizando nuestra estructura de mando. Nadie discutió. Logan. Inmóvil. De pie entre los escombros de la batalla, pero ahora esa certeza se fracturaba. El sistema de calma volvió a la vida. La señal, más fuerte esta vez, la transmisión ya no era una advertencia, sino una declaración. Soy el general Hawkins de la Fuerza Espacial de los Estados Unidos. Una voz canosa y autoritaria anunció: tienen 30 segundos para liberar a nuestro operativo y retirarse. Comenzamos el bombardeo orbital. Logan sonrió. Había conocido a Hawkins una vez. Un militar de la vieja escuela. Con el ceño fruncido permanente y una profunda afición por el whisky, presentía que el general estaba masticando un puro mientras contemplaba de cuántas maneras podría reducir a cenizas todo este consejo de guerra. Los señores de la guerra se estremecieron ante la palabra bombardeo. Estaban acostumbrados a ser los que lanzaban ultimátums. No los recibían. La cristalización. El señor de la guerra Cio dejó escapar un seco chirrido. No se atreverían a atacarnos directamente. Carecen de potencia de fuego. Uno de los estrategas del dominio activó el análisis de batalla en tiempo real. Escaneó los datos con mandíbulas temblorosas. Sus armas son proyectiles balísticos arcaicos, balas de impacto cinéticas, ojivas de fusión. No poseen el armamento energético necesario para penetrar nuestros escudos. Logan soltó una risita. Sí, sobre eso. ¿Han oído hablar de algo llamado exceso de poder? Podía ver la vacilación en sus ojos, sin importar cuánto. Querían descartar la potencia de fuego de la humanidad como rudimentaria. No podían ignorar el hecho de que los humanos luchaban sucio. La guerra del dominio estaba calculada, optimizada por Ical para la eficiencia. Humanos. Tiraron el libro de reglas por la ventana y le prendieron fuego. Las puertas de la cámara se abrieron de golpe cuando un estratega militar de alto rango se tambaleó, respirando con dificultad. Su túnica carmesí profunda estaba despeinada. Sus antebrazos temblaban mientras aferró un brillante panel de datos. El Tyranno Supremo Zeren. Los humanos dudaron. Mirando los restos de su regla bajo un bloque de escombros, Zarin. Su imponente presencia ahora disminuía, pero sus ojos ardían de furia. Los estrategas tragaron saliva y luego volvieron su mirada hacia los señores de la guerra. Los humanos. Han desplegado armamento no convencional. La sala se erizó. Cio hizo clic con impaciencia. Define no conventional. El estratega dudó antes de pasar lentamente la mano por el panel de datos, transmitiendo una señal de vídeo interceptada en la enorme pantalla holográfica de la cámara de guerra. Los señores de la guerra observaron en un silencio atónito cómo un escuadrón de cápsulas de desembarco humanas atravesaba la atmósfera superior. Sus exteriores metálicos brillaban al rojo vivo por la reentrada atmosférica en lugar de un elegante despliegue silencioso. Reproducían una especie de música primitiva, líneas de bajo retumbantes y guitarras aullantes en todas las frecuencias. Logan resoplo. ¡Oh, demonios! Sí, se pusieron a toda potencia. Apocalipsis ahora en vivo. Chicos, el vídeo muestra a un escuadrón de marines de pie en la escotilla abierta de una de las naves de desembarco. El marine líder, vestido con una servoarmadura desgastada y abollada, de 1000 batallas, sonrió a la cámara. «Hola, bastardos feos», dijo el sargento Ramírez, primer oficial de la Infantería de Marina de los Estados Unidos. Fuerza editorial. Solo quería presentarles personalmente algo que llamamos violencia. El vídeo mostraba a los marines lanzando lo que parecían artefactos incendiarios improvisados y rudimentarios contra la fuerza del dominio. En cuestión de segundos,
Los señores de la guerra se dieron cuenta de la horrible verdad: fuego puro, abrasador e incontrolable. El dominio nunca había desarrollado armas basadas en fuego. ¿Por qué lo harían? Sus escudos podían resistir explosiones de energía. Su armadura podía repeler los ataques de plasma, pero eran simples llamas. No tenían contraataque. La cámara de guerra estalló en caos. Algunos de los señores de la guerra se gritaban entre sí exigiendo contramedidas, mientras que otros se apartaban instintivamente de las pantallas como si la imagen misma del fuego pudiera consumirlos. Logan dio un paso adelante, saboreando el cambio y el poder. Ven. Eso es lo que pasa con ustedes. Chicos, reflexionó. Nunca aprendieron a lidiar con algo que no planearon. Nunca tuvieron que hacerlo. Pensaron que el control era suficiente. Pero... no juegues con tus reglas, gruñó Tharin, sus garras raspando el suelo mientras luchaba contra el peso de los escombros. ¿Crees que esta batalla significa algo? ¿Crees que tu gente estará a salvo solo porque ganes una pelea? Logan se agachó junto a él, apoyando los antebrazos en las rodillas. No, pero esta no es solo una pelea. Su mirada se dirigió a las pantallas donde las fuerzas humanas avanzaban usando tácticas de guerrilla, abrumando a las tropas terrestres del dominio con pura imprevisibilidad. Este es el comienzo de algo más grande y lo sabes. Los señores de la guerra también podían sentirlo. El peso de la inevitabilidad los presionaba. Siempre habían creído que su imperio era inquebrantable, su dominio eterno, pero los imperios no caían en un solo momento, se derrumbaban por los bordes, primero lentamente, luego de repente. Una nueva alerta resonó en la cámara y otra señal parpadeó en la pantalla. Más naves, docenas de ellas emergiendo del espacio de deslizamiento. No humanos, otras especies, el dominio tenía conquistados, esclavizados, subyugados, y sin embargo, aquí estaban, alzándose. El señor de la guerra miró con horror silencioso. Logan Silbo, mira eso. Se corrió la voz de que ya no das tanto miedo como antes. Los señores de la guerra entraron en pánico. Se atacaron entre sí, gritando culpas, ladrando órdenes que ya nadie escuchaba. La ilusión de su control se había hecho añicos. Tharin, maltrecho y ensangrentado, se desplomó contra los escombros. Su respiración era entrecortada. Su voz, una vez poderosa, ahora estaba ronca. ¿Y qué harás, humano, cuando la galaxia se vuelva contra ti? Logan exhaló, poniéndose de pie y encogiendo los hombros. Supongo que haremos lo de siempre. Zeren S.E. Burlow. ¿Y qué es eso? Logan sonrió. El techo se cerró cuando otra ronda de bombardeos golpeó los niveles superiores de la ciudadela. Las sirenas de emergencia de la cámara de guerra aullaron. Los señores de la guerra, por primera vez en su existencia, se apresuraron a escapar. Logan echó un último vistazo a la cámara. Entonces, ante las pantallas que mostraban a las fuerzas de la humanidad destrozando las filas del dominio con una eficiencia despiadada, tocó su community Hawkins. Está hecho, están destrozados. La voz del general llegó áspera y satisfecha. Bien, ahora sáquense de ahí, estamos incendiando este lugar. Logan sonrió con suficiencia. Dio media vuelta y corrió hacia la salida más cercana. Su cuerpo se movía con la facilidad familiar de un soldado que había sobrevivido a demasiadas zonas de guerra para contar. Tras él, la otrora invencible máquina de guerra del dominio se derrumbó al llegar al punto de extracción. Miró hacia atrás por última vez, observando cómo el gran imperio de los señores de la guerra, el terror de la galaxia, se derrumbaba bajo su propia arrogancia. Entonces, sin pensarlo dos veces, abordó el transporte de la espera. La guerra había terminado, al menos esta.